la clase del día de hoy. La clase anterior, ¿recuerdan de qué se trató, chicos? La última clase que desarrollamos. De los anhidridos. ¿De los? Anhidridos o ácidos o oxácidos, creo que era. Óxido ácido. Eso. Ajá, muy bien. Óxidos ácidos. Ahora, esos elementos, para que se pueda unir o realizar una combinación, necesitábamos de un metal más el oxígeno. ¿Correcto? Sí. Ya. Ahora, si yo a un elemento químico, que puede ser metal o no metal, le agregamos hidrógeno, ¿qué es lo que estamos formando? ¿Qué compuesto formaríamos? Anhidrido. A ver, vamos de nuevo. En el caso de los óxidos básicos, necesito un metal más el oxígeno, y tenía un óxido básico o un óxido metálico. ¿Ya? Para formar un anhidrido o un óxido ácido, necesito un no metal más oxígeno. Pero ahora les estoy diciendo, ustedes van a trabajar o vamos a trabajar la formación de un compuesto binario. Necesitamos un elemento químico que puede ser metal o no metal más hidrógeno. Si yo realizo esta combinación de estos dos, de esta combinación y vamos a obtener un compuesto, ¿qué compuesto tendríamos? Busquen en sus apuntes. ¿Hidróxido? No. ¿Les ayudo entonces? Óxido de hidrógeno. Óxido de hidrógeno. Es un elemento químico que puede ser metal o puede ser no metal. ¿Ácidos? Puede ser aluminio, puede ser hierro, puede ser cadmio, puede ser calcio, puede ser cualquier elemento químico que sea metal o no metal, pero solamente necesito uno, y ese único elemento le voy a sumar hidrógeno, no oxígeno, sino hidrógeno. ¿Qué estaremos formando? ¿Se dan? A ver, le vamos a ayudar entonces. Un compuesto inorgánico tenemos los hidruros. Los hidruros se forman a través de un elemento químico que puede ser un metal o no metal más el hidrógeno. Y tenemos la formación de los hidruros. Ese es el tema del día de hoy, chicos. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Ya. El concepto. Se denomina hidruro el compuesto que resulta de la combinación del hidrógeno con otro elemento, metálico o no metálico. Entonces, aquí lo podemos observar. X quiere decir el elemento, que puede ser metal o no metal, más el hidrógeno. Entonces, ahí estamos observando un compuesto binario. Tráete el piso, Eloy. ¿Cómo? ¿Cómo dices, hija? ¿Escuché a alguien participar? Entonces, estamos formando ahí un compuesto binario, ¿ya? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a observar ahora los números de oxidación con los que vamos a trabajar para formar los hidruros. Generalmente el hidrógeno actúa con el número de oxidación negativo 1. El otro elemento lo hace con uno de sus números de oxidación positivo. Solamente uno. O sea, para formar un hidruro, solamente necesito un elemento con una sola valencia. ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? No necesito todas las valencias. En el caso de la formación de los anhidridos o óxidos ácidos o los óxidos básicos o también llamados óxidos metálicos,
Entonces, ahí necesitábamos nosotros trabajar con las valencias, con todas las valencias que se encontraban o se encuentran trabajando todos los elementos, ¿no? Según el elemento químico. En este caso, en el caso de los hidruros, solamente necesito el elemento y una valencia, nada más. Pero la valencia tiene que estar con un estado de oxidación positivo. La única excepción es cuando el hidrógeno se combina con un halógeno. A ver, ayúdenme ustedes. Vemos aquí diferentes símbolos químicos. Este símbolo. Flúor, Ajá, el de acá. cloro, Cloro, bromo, bromo yodo, y yodo. Muy bien. Esos son los halógenos. Y los anfígenos tenemos oxígeno, oxígeno. cesio o A ver, de estroncio. acá primero, este primero. Estroncio, A ver, miremos en nuestra tabla azufre, periódica. Silicio. Azufre, muy bien. Azufre. El siguiente, silicio. No, silicio, ¿así se llama? no. Estroncio, No. Sele, selenio, muy bien. El de acá, teluro. muy bien. Telurio. Entonces, ahí tenemos los anfígeros. Para formar un hidrácido. Entonces, el hidrógeno actúa con su número de oxidación positivo 1 y el otro elemento con el negativo 1. Para los halógenos, con el negativo 2, con el halógenos con el negativo 1 y para los anfígeros con el negativo 2. Entonces, aquí tenemos los halógenos y los anfígeros. En este caso, ellos van a trabajar con su número de oxidación, todos ellos, ¿no? Todos ellos, estos elementos, con negativo 2. Por lo tanto, el hidrógeno pasaría a trabajar con positivo 1. En el caso de los halógenos, de igual manera, ellos van a trabajar con su número de oxidación negativo 1. Todos ellos con el negativo 1. Por lo tanto, el hidrógeno trabaja con el positivo 1. Sería su número de oxidación. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? Aquí ya nos están diciendo, nos están descifrando. Sí. ¿Sí? Formulación. Se combina el hidrógeno con el otro elemento. Se intercambian los números de oxidación. Y si hay un momento que se puede simplificar, pues se simplifica, ¿no? Si se encuentra la simplificación, se simplifica, así de simple. Hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son compuestos en el que en la formación de una molécula de los mismos interviene un elemento X metálico, que puede ser cualquier metal, e hidrógeno. Fórmula. Se coloca a la derecha el hidrógeno con la valencia -1 y a la izquierda el metal. Se intercambia la valencia de los elementos y se coloca como subíndice de la fórmula, ¿no? Como tenemos, para poder, ese es en el caso de los elementos metálicos. Ahora, si vamos a trabajar con los elementos metálicos y no metálicos, también tenemos que ver las nomenclaturas. En esta vez vamos a ver solamente dos nomenclaturas. Una de ellas tenemos la nomenclatura sistemática y la otra es la nomenclatura stock. En este caso no vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional, ¿ya? Solamente en los hidruros trabajamos, vuelvo a repetir, nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. En la nomenclatura sistemática vamos a nombrar la palabra hidruro de seguido del nombre del elemento, que puede ser el metal o el no metal. Añadiendo los prefijos, siempre recordar y observar, chicos, que tenemos que ver, ¿no? Realizar nuestra observación, en qué forma se encuentra la combinación de esos dos elementos, o el compuesto, o la fórmula química. Entonces, según ello, vamos a colocar los prefijos, mono, di, tri, tetra, etc. En función del número de átomos de cada elemento. Es más frecuente para combinaciones del hidrógeno con un no metal. Es más frecuente. No vuelvan a colocar en la nomenclatura sistemática
recordar siempre el prefijo hidruro, que indica el número de átomos de hidrógeno que hay en la molécula, más el prefijo elemento, o sea, el nombre del elemento, que indica el número de átomos de elemento que hay en la molécula. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? En el caso de la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock, ya estamos bien, ya lo estamos trabajando, ¿no? En diferentes fórmulas químicas que hemos ido desarrollando, como en el caso de los ácidos, en el caso de los ácidos hexácidos, ¿no? Y los óxidos básicos o los óxidos metálicos. Ahí también hemos ido trabajando, o estamos trabajando las nomenclaturas. Entonces es lo mismo, todas las nomenclaturas tienen la misma regla. Solamente que en este caso, vuelvo a repetir, en los hidruros trabajaremos solamente dos nomenclaturas, la sistemática y la stock. Ahí tenemos la nomenclatura stock. Ahí nos dice cómo vamos a nombrar, en este caso, los elementos o la fórmula química ya formada. Tenemos la palabra hidruro más el nombre del elemento. Añadiendo a continuación la valencia de otro elemento, entre paréntesis el número en romanos. Ese es en el número romano que vamos a colocar el número del elemento, en este caso el número de oxidación con el que ha trabajado el elemento. Es más frecuente para combinaciones del hidrógeno con un metal. Aquí nos volvemos a colocar en la nomenclatura stock el hidruro de metal. Hay que especificar la valencia. Se utiliza la notación stock. La notación stock consiste en especificar la valencia del elemento en números en romano, lo que le decía hace un momento. Y lo colocamos incluso entre paréntesis, ¿no? ¿Hasta ahí vamos comprendiendo, chicos, la clase? Sí. ¿Sí? Hidruros metálicos. Antes de entrar aquí, les quiero dar a conocer también, chicos, que para formar un hidruro, cada elemento actúa, vuelvo a repetir, con una sola valencia. Pero la valencia va a depender del grupo donde se encuentra el elemento químico en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo veo que el sodio, veamos, chicos, el sodio en su tabla periódica. El sodio, chicos, ¿lo ubicaron? Les voy a dar unos segundos para que vean su tabla periódica. ¿Lo ubicaron el sodio? No, ¿cuál es tu símbolo? Ya, el símbolo químico del sodio. ¿Cuál es? ¿Este? No es eso. No es eso. A ver, busquen. Sodio es Radio. ¿Radio? No, sodio. Sodio. N. Na. Na, muy bien. Es el símbolo químico del sodio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué grupo se encuentra el sodio? Número del grupo. El 1. Correcto. Entonces, si el sodio se encuentra en el grupo 1, voy a trabajar con la valencia 1. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí. ¿Sí? A ver, vamos ahora a ver en el caso del magnesio. Ubiquen el magnesio. Magnesio. Símbolo químico del magnesio. MG. Correcto. Mg. ¿Y en qué grupo se encuentra? En el segundo. A. Ya, el número 2. 2. Por lo tanto, el magnesio va a trabajar con la valencia 2. 2. Muy bien. Nosotros tenemos que trabajar con la valencia 2. Eso quiere decir que el número de oxidación con el que trabaja los elementos químicos para formar los hidruros se va a trabajar según el número, según el grupo, disculpen, según el grupo donde se encuentra la tabla periódica. ¿Hasta ahí no vamos entendiendo, chicos? Ajá. Por eso que nos dice Sí. nos dice la instrucción, que muy bien, nos dice la instrucción que tenemos que trabajar solamente con una sola valencia.
¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué valencia, profesor? Son tantas valencias. Entonces, nos vamos a ubicar de acuerdo al grupo donde se encuentra el elemento químico y para eso nos va a indicar nuestra tabla periódica. Ahora sí vamos a ver unos ejemplos de los hidruros metálicos. Ahí tenemos en el caso del fierro o el hierro, ¿no? Aquí tenemos la valencia del hierro, en este caso es 2, y del hidrógeno, 1. ¿Ok? Pues aquí vamos a hacer el intercambio de las valencias, como vemos acá. Profesor, ¿dónde está la valencia del hidrógeno? Se sobreentiende que está ahí, ¿no? Ahí vemos ya la fórmula. En la nomenclatura stock se le coloca la palabra hidruro seguido del nombre del elemento. Entonces colocamos en la nomenclatura stock hidruro de hierro y entre paréntesis el número de oxidación del elemento. En este caso, 2. En romano. El 2 en romanos. Muy bien. Como el hierro tiene valencia 2 y 3, es necesario especificar la valencia con el que vamos a formular. Ya lo especificamos. Con la valencia 2. En la nomenclatura sistemática sería dihidruro de hierro. ¿Estamos? Di por el 2, Sí, hidruro de hierro. hierro. Aquí tenemos otro ejemplo, el cadmio. En la nomenclatura, tenemos ¿qué nomenclatura vamos a trabajar? Por la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Entonces, en este caso es hidruro de cadmio. Nada más. Solo tiene valencia 2, no se hace falta especificar la valencia que vamos a formular. En el caso por ejemplo, de la valencia del cadmio pasó al hidrógeno y del hidrógeno pasa al cadmio. Y en la sistemática tiene que ser dihidruro de cadmio. En los hidruros no metálicos, los compuestos en los que la formación de una molécula de los mismos interviene un elemento no metálico e hidrógeno. Al igual que trabajamos en los hidruros metálicos, ¿no? Para formación con los metales, también necesitamos nosotros trabajar un metal más el hidrógeno. Y en el hidruro con los no metales es el no metal más el hidrógeno. Se forman y formulan exactamente igual que los metálicos, pero bueno, por lo que no me voy a parar en este detalle, vamos a seguir lo siguiente que dice, hay muchos de estos compuestos que tienen nombre propio. Como ya dijimos en el artículo ¿en qué consiste formular y nombrar? Todo químico debe conocer tanto el nombre propio como el nombre de los siguientes, de nombres siguiendo las normas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que hay elementos químicos que lo vamos a encontrar con unos nombres comunes, ¿no? Comúnmente. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos y les voy a mostrar el nombre con el que se puede hallar o el nombre común. Luego la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Ambas nomenclaturas, debo repetir, son las mismas. Igual que en la nomenclatura que hemos estado trabajando con los metales, ahora con los no metales también, pero aquí le vamos a agregar también el nombre común de la fórmula química con el que vamos a presentar. En este ejemplo, tenemos el nombre común es arsina. Vamos a ver la nomenclatura. Tenemos dos nomenclaturas. ¿Qué nomenclatura sería esa, chicos? ¿La sistemática o la stock? Sistemática. Ya. Entonces, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Su nomenclatura? Arsina, trihidruro de arsenio. Ajá. La siguiente nomenclatura. Hidruro de arsenio. No, hidruro de arsénico. Hidruro Iba de con la valencia 3. correcto. El siguiente. Este es la fórmula del amoníaco. El ¿Todavía no amoníaco. sale, profesor? ¿Está bien? Hay que cargar. Pues. No sale nada. Ah, ya. Ahí.
Sí, amoníaco. Ajá, ese es Es el amoníaco. trihidruro de amoníaco y la otra sería hidruro de ay no me sale. Pero ¿por qué nitrógeno? Porque estás trabajando con el nitrógeno. Este es el nombre común. Comúnmente, el amoníaco. Este es el amoníaco. Esta es la fórmula del amoníaco. Ahora, pero si trabajamos también con las nomenclaturas, entonces la vamos a ver con... Claro, trihidruro de nitrógeno. correcto. ¿Y sería? Hidruro de nitrógeno y va con la valencia 3 en romano. Correcto. Aquí vemos otro. Fósforo, Sí, es el fósforo. fosfina o fosfamina. Ajá, es el nombre común con lo que hallamos. Ya. ¿Y sería? Trihidruro de potasio. Hidruro de potasio y trabaja con la valencia 3 en romano. La sistemática y la estoca. Estivina. Profe, ¿cuál es esa? Del amoníaco. Ajá. Profe, ¿el amoníaco no era el nitrógeno? Ah, bien. Antimonio, disculpe, es el antimonio. Ay, Hidruro de antimonio. antimonio. Hidruro de antimonio y va con la valencia 3 del Ahí tenemos. borano. Es el bromo, ¿no? El boro. Ahí es. Borano. Trihidruro de boro. Hidruro de boro. Profe, ¿y ahí no trabaja? Ahí no tiene. Ah, sí, la ¿Número valencia. romano? No le hemos colocado el número. Ya lo colocamos de ahí, ¿ya? Ya. Con la 3. Metano. Tetrahidruro de carbono. Hidruro de carbono. Trabaja con el 4. Silano. Tetrahidruro de silicio. Hidruro de silicio. ¿Y trabaja con? ¿Con qué trabaja, profe? ¿Con la 4 también? Ujú. A ver, leamos ahí. ¿Puede leer, por favor, hijo? Silano, tetrahidruro. Ya. En esta diapositiva aparece primero la fórmula del compuesto, luego el nombre propio, posteriormente el compuesto nombrado de acuerdo con la nomenclatura sistemática y finalmente el compuesto nombrado de acuerdo con la nomenclatura stock. ¿Hasta ya vamos entendiendo, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí. Está fácil, ¿no? Sí. Sí, está fácil. En esta parte que estamos viendo, el trihidruro de potasio, aquí vi un error, chicos. Tengo que colocarle fósforo, ¿ya? Es fósforo. Aquí ha habido un error. Sí, es fósforo. Porque estamos trabajando con el fósforo. Pues. Si no hubiéramos colocado el potasio. Aquí ha habido un error. Ya, es este hidruro de fósforo. Y acá es hidruro de fósforo y entre paréntesis 3 en romano. 3. Sí. Ya. A ver, vamos a ver acá. Aquí tenemos otros ejemplos. Estamos viendo la formulación, la fórmula química, ¿no? Cómo se va a combinar estos dos elementos No químicos. se ve. ¿Todavía no se ve? A ver ahí. Ya, profe. Ya, ya listo. Ya. Ahí estamos un cuadro y en este cuadro estamos observando la formulación, o en este caso los dos elementos que necesitamos para formar un hidruro o los hidruros, la fórmula química, la notación stock o la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, también llamada notación sistemática. A ver, aquí estamos trabajando, por ejemplo, el sodio, ¿no? Sodio, aquí ya se hizo el intercambio de las valencias y la nomenclatura o la notación stock es hidruro de sodio. No, ya no es necesario colocar en este caso el número en romano, ya no es necesario. Y finalmente acá colocamos el hidruro de sodio. Aquí tenemos el calcio
Decimos el intercambio de las valencias. Y tenemos el hidruro de calcio. Aquí sí le van a agregar ustedes el número 2 en romanos. ¿El qué? El 2 en romanos. Ah, ya, en el cobre. ¿Cobre? No, hija, en el calcio. Ah, Para el calcio. ya. ¿Ya? Sí, trabaja con el 2. Profesora, dijo dos, ¿sí? Sí. 2, que es el número de oxidación del calcio. Acá. Ahí lo van a agregar ustedes. Aquí tiene que ser la notación sistemática, o la nomenclatura sistemática es dihidruro de calcio. Aquí trabajamos con el aluminio. Entonces será, o es, hidruro de Aluminio. aluminio. Y en paréntesis, ¿qué tiene que ir? El 3. El número 3 en romanos, que es el número de oxidación del elemento. Y tenemos el trihidruro de Aluminio. aluminio. Acá, con el plomo, es hidruro Hidruro de plomo. de plomo y entre Trabaja paréntesis, el 4. correcto. Y en la sistemática, Tetrahidruro de plomo. muy bien. En el caso del cobre, Hidruro de cobre. entre paréntesis Trabaja tenemos con el 2. 2, que es el número de oxidación, y la sistemática, Dihidruro de cobre. muy bien. Hasta ahí tenemos alguna duda con respecto al tema que estamos desarrollando. Pueden hacer sus ¿No? preguntas correspondientes, ¿no? No. A ver, los varones, que no los escucho hablar. Antonio, Están durmiendo. y más está, a ver. Marco. Marco no está participando casi nada. ¿Qué pasa, Marco? ¿Te sientes mal? Está de sueño. Antonio y Marco. Poco se les escucha. Más escucha a Jennifer y a Justina. Vamos a continuar, ¿ya? Creo que estamos por terminar ya la diapositiva. Sí, estamos por terminar. Esta es la actividad que ustedes van a desarrollar. Van a colocar la formulación y la nomenclatura química, según lo que le corresponde. Y para hacer la fórmula química, hacen la fórmula química. Y si en caso hay que colocarles la nomenclatura, pues se les coloca la nomenclatura. Tenemos aquí 2 cuadros, ¿no? Todos son hidruros. Estos son óxidos. Profe, la primera tabla son puros óxidos. Óxidos, sí. Y la segunda tabla son puros hidruros. Hidruros. Para que ustedes no se me equivoquen. Des en Ya. cuenta que para formar los óxidos necesito, su nombre lo dice, oxígeno. Sean metales o no metales, según lo que se me refiere. En el caso de los hidruros, yo necesito hidrógeno. Un elemento químico más el hidrógeno. Esa es la actividad que van a desarrollar. Profesora, uno es hidrógeno y el otro es oxígeno, ¿sí? Sí, no se equivoquen. Óxido. Unos son óxidos. Óxido es, no, sí. Oxígeno, ¿no es óxido? Óxido Los óxidos necesitas un metal más el oxígeno. más el oxígeno y formas un óxido básico, ¿no? Y si tú trabajas con un metal más el oxígeno, tenemos un óxido ácido. Pero ambos son óxidos. Los óxidos se trabajan de 2 maneras, se clasifican de 2 maneras. En óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces lo que vemos en el primer cuadro son formaciones de óxidos. En el siguiente cuadro, ustedes van a trabajar, aquí en este caso se requieren los hidruros. Igual, vamos a formar las fórmulas y vamos a colocar las nomenclaturas. La sistemática y el esto. Así conforme vamos a trabajar. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Entonces, ¿cómo se forman los hidruros, chicos? Un no metal más un metal más hidrógeno. O puede ser también, Un metal o un no metal más hidrógeno. claro, exacto, puede ser un metal o un no metal más el hidrógeno. O decimos también el elemento más hidrógeno. Sí. ¿De qué nomenclaturas vamos a utilizar o vamos a trabajar? Solamente Negativo son, uno. no, las nomenclaturas.
Solo stock. La sistemática y la stock. La stock y la sistemática. Muy bien. Parte, me dice el concepto. ¿Observan la imagen? ¿Sí? Sí. Entonces, para formar un hidruro, no se les olvide, chicos, es un compuesto binario que necesita de un elemento que puede ser metal o no metal más el hidrógeno. Y cuando tenemos los dos elementos químicos, también vamos a hacer lo mismo como en otras fórmulas que hemos ido desarrollando, el intercambio de las valencias. Y el intercambio de la valencia es el número de oxidación del elemento con el que está trabajando. Aquí hemos observado también el número de oxidación del elemento químico, del hidrógeno y de otros elementos. La formulación, si es necesario que se pueda simplificar los números de oxidación que ya se han intercambiado, se puede simplificar. Si es necesario y si se requiere, ¿no? Si se requiere la simplificación. La nomenclatura, no, que solamente son las dos nomenclaturas con la naranja, la sistemática y el stock. Hay que añadir los prefijos, ¿no? Que son mono, di, tri, tetra, según cómo se encuentra el número del átomo del elemento. Para eso hay que observar muy claramente el compuesto o, en este caso, la fórmula química. El siguiente, la nomenclatura stock. De igual manera, vamos a colocar el número de oxidación con el que está trabajando el elemento químico. Y no olvidar también de que hay que colocar entre paréntesis el número de oxidación del elemento, ¿no? En paréntesis el número de oxidación. Número en romano. Aquí ya estamos observando los hidruros metálicos, el intercambio de las valencias con el que está trabajando. De igual manera pasa con los no metales. Ahí estamos observando algunos ejemplos de los no metales, que también lo podemos hallar en el caso de ellos con elementos, la formulación y los nombres comunes con el que ellos trabajan. Otra tabla de elementos químicos con la formulación, la fórmula, opuestos y las nomenclatura de stock y la sistemática. Aquí ustedes, chicos, les voy a pedir que, por ejemplo, en la nomenclatura de stock hay algunas fórmulas que se han trabajado y faltó algo, ¿no? Y ustedes tienen que agregarles el número en romanos con el que está trabajando el elemento, según su estado de oxidación. Y finalmente la actividad, que ya les había explicado hace un momento. Bueno, hasta allí quiero hacer alguna pregunta que quieran hacer, chicos. Si no hay, no lo viera. Hola, Eliana. Recién se acaba de ingresar Eliana. No, Espero que profesor, este profesor está conectado desde aquí horas, pero bueno, a ver, presta atención a lo que vamos a preguntar, ¿ya? A ver, ya, quien profesor. está presentes en clase, de ¿cómo se forma un hidruro? ¿Cómo formamos un hidruro? Y Justina nos dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Justina? Justina, no me escucha Justina, creo. Profesora, ¿Qué, profe? ¿Cómo formamos un hidruro?
un metal, un elemento más el hidrógeno. Ajá, un elemento más el hidrógeno. Y si yo trabajo con el elemento más el hidrógeno, a ver, para cualquiera de los chicos que se encuentran como participantes, Es un ¿qué es hidrógeno. lo que tengo que hacer? Hago una combinación, ¿no? Sumo los dos Sí. elementos, combino. Y Y luego, ¿qué más hacemos? es un hidrógeno. Luego que yo combino los dos elementos, tengo mi fórmula química, pero necesito hacer un intercambio ¿de qué? ¿Qué necesito hacer? Un intercambio de valencias. Un intercambio de valencias. Y si en caso se requiere, si se puede simplificar, se simplifica. Y obtenemos nuestro hidruro, ¿no? ¿Con cuántas valencias trabaja el hidruro? O para formar un hidruro, ¿con cuántas valencias necesita para trabajar el hidruro? 4, 5, 6, ¿cuántas valencias necesita? Más uno. Una sola valencia, muy bien, una sola valencia. Y la valencia es el número de oxidación del elemento químico con el que estamos trabajando. Y necesitamos también darle nombre a las fórmulas o a los compuestos. Para ello requiero o necesitamos solamente dos nomenclaturas, que es la nomenclatura Sistemática y la stock. y la nomenclatura de stock. Muy bien, chicos. Hasta allí quedó nuestro tema del día de hoy. Espero que hayan comprendido y que haya sido de su agrado. Ya al no ver ni una otra pregunta, o si lo caso lo hubiera, pueden hacerlo todavía, nos queda un poquito de tiempo. ¿Quieres escuchar a Marco? Dime, Profe, Justin. ¿ya no revisó el examen? Ah, no se preocupen por los exámenes. Profe, ¿y cuándo acabó? Cecilia les puede dar esa respuesta. Ceci. En este último examen ya terminan. Septiembre, los que vienen de septiembre y octubre. Así es que me imagino ya tendrán todos sus trabajos listos como para que ya les promedien sus notas. O sea que ¿cuándo es mi último Estos asistencia? son La los otra últimos semana. exámenes que están dando. También yo termino. Los del ciclo No, tú de no. septiembre y los del ciclo de octubre. No, tú no. Tú acabas en septiembre. Porque yo soy de enero y septiembre. Los que han ingresado en septiembre y los que han ingresado en octubre del año pasado. Tú terminas en Yo septiembre. salgo. Tú terminas en fines de septiembre Octubre. con tus evaluaciones. La quincena de octubre están terminando el ciclo de enero-septiembre. ¿Me entendiste, Jennifer? Muy bien, chicos. ¿Sí? Hola. Sí, profesora, sí entendí. Ah, muy bien. Entonces, muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Y manden los exámenes porque ya les envié ya en el grupo de WhatsApp, está en PDF. Envíenlos ya desarrollados. Ya, profe, ya están desarrollados. Ya, para los que aún faltan. Para los que aún faltan. Y en el caso de ustedes, chicos, que ya están por salir o terminar sus estudios, ya pronto les estaremos enviando también las calificaciones correspondientes de ambas áreas, ¿no? Del área de ciencia, tecnología y salud, el curso de biología y el curso de química. Hasta luego, chicos, y que tengan una bonita tarde. Hasta luego, profesora. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos más rato en sociales. Ya les envié el enlace. Los de Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Ya les envié el enlace de sociales.